Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules and for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. Crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Piensa diferente. Anuncio de Apple de 1997. Steve Jobs, el genius. Las personas que están lo suficientemente locas como para cambiar el mundo son las que lo cambian. Steve Jobs, Lecciones de Liderazgo, es un libro que nos explica las claves del liderazgo que convirtieron al creador de Apple en uno de los empresarios más exitosos del mundo. Su historia es la expresión más clara del mito de la creación empresarial. Steve Jobs cofundó Apple en el garage de sus padres en 1976. En ese entonces, las computadoras eran gigantescas. La primera computadora de Steve Jobs fue un invento de su amigo Steve Wozniak y fue presentada en una junta de informáticos, y fue cuando apareció Apple Computer Game, y así nació la primer Apple I. Por el camino, ayudó a transformar a 7 industrias. Jobs ayudó a ordenar personales, las películas de animación, la música, la telefonía, las tabletas informáticas, las tiendas y la edición digital. Steve Jobs se comportaba como si las normas no fueran con él. La pasión, la intensidad y la emocionalidad extrema con las que vivía su vida fueron elementos que implementaban en el producto que creaba. Él era una persona de mal genio e impaciente. A Steve Jobs se le preguntaba por qué tendría que comportarse de esa forma, y decía: miren los resultados. Todas esas personas con las que trabajó son personas inteligentes. Cualquiera de ellos podría conseguir un trabajo estupendo en otra empresa. Si ellos sintieran eso, ¿por qué no se van? Lo cierto es que Steve Jobs y Apple en los últimos años habían encadenado muchos éxitos. Apple era una empresa de innovación contemporánea. Apple y Steve Jobs se conjuntaron para crear las más novedosas productos que puede haber en el mercado: el iMac, el iPod, el iPod Nano, las tiendas iTunes, las tiendas Apple Store y el OS X Legion, por mencionar algunas películas de Pixar. Entre ellas, la más exitosa y la primera fue Toy Story, la primer caricatura digitalizada. A pesar de que todo el mundo estaba renuente, fue un éxito. Es así como el libro considera las claves de su éxito. En el libro también se habla de cómo Steve Jobs lleva al éxito total de la empresa Apple, y esta se divide en diferentes capítulos, donde los comenzaremos así. Concéntrate. Cuando Jobs estaba haciendo una serie de Macintosh y no le agradaba algún aspecto de sus creaciones, gritaba y se acercaba a la pizarra para dirigirse. Una peculiaridad de Jobs es que él siempre trabajaba cómodo. En pocas palabras, él creaba, sintiéndose como él comúnmente andaba. Él andaba descalzo. Él decía lo que había que hacer. Esto le servía a la empresa y al producto. Decía Jobs, se llevaba cada año de retiro a 100 de sus mejores trabajadores. Simplifica.
Jobs tenía un amor por la sencillez, la cual estaba reflejada en sus productos. Toda la simplificación empezó a mostrarla a nivel empresarial cuando rediseñó el modelo del mouse, que vio por primera vez en la empresa Xerox. Jobs alcanzaba la sencillez que alcanzaba a conquistar con la complejidad, y así nació y dio la creación del iPod y de la tienda iTunes, que esto le comprendía un desafío, era elegante y sencillo. Responsabilízate de todo el proceso. En esta Jobs asume toda la responsabilidad de la experiencia del usuario. Algo que muy pocas compañías hacen. Parte de la obsesión de Jobs es responsabilizarse de lo que él llama el paquete completo. Era el fruto de su personalidad, que era muy controladora. Él era muy perfeccionista. A él le gustaba el producto que salía del mercado. Aparte de que fuese excepcional, hacía que el cliente le gustara cada día más el sistema. Tanto trabajo le había sacado esto a la venta que le gustaba tanto a los clientes y daba una grata experiencia. Cuando te quedes atrás, da un salto adelante. El distintivo de una empresa innovadora no es solo ser la primera en tener nuevas ideas, también es saber cuándo se encuentra rezagada. Él decía que si no nos devorábamos a nosotros mismos, otros lo harían. Así que, si no te atreves a dar un paso hacia adelante, siempre estarás en el mismo lugar. Piensa en los productos antes que en los beneficios. Cuando Jobs diseñó el primer Macintosh, junto con su equipo, su determinación fue absolutamente genial. Nunca equilibró costos y ganancias. Él decía, no se preocupen por el precio, limítense a especificar las capacidades del ordenador. Él decía, céntrate en crear un gran producto y los beneficios llegarán. No dejes que el focus group te esclavice. Cuando le preguntaron a Jobs si era necesario que hicieran un estudio de mercado para averiguar qué querían los clientes, Jobs respondió, no, porque la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo enseñas. Él prefería ver la empatía que tenían los deseos de sus clientes. Él intuía. La intuición es algo muy poderoso, en su opinión, más que el intelecto. Distorsiona la realidad. Los que no conocían a Jobs podrían interpretar que él evadía la realidad, y aunque a veces era exasperante, con eso lograba alcanzar metas extraordinarias. No por eso llegó a ser el empresario más importante del mundo. Transmite. Esta palabra se convirtió en una de sus doctrinas fundamentales. Jobs sabía que la gente se forma una opinión sobre una empresa o producto, basándose en cómo está presentado y empaquetado. Por eso se obsesionó tanto. Exige la perfección. Jobs decía, quiero que sea tan hermoso como sea posible, aunque no vaya a verlo nadie, porque su perfeccionismo afectaba incluso las partes que no se ven. Este estilo lo adoptó de su padre. Jobs decía a sus trabajadores que eran artistas. Fomenta el cara a cara. A Jobs le detestaban las presentaciones formales, pero le encantaban las reuniones informales, las que eran cara a cara. Reunía a su equipo ejecutivo todas las semanas para discutir ideas sin orden del día. Mantén una visión general sin olvidar los detalles. Jobs se volcaba con pasión, tanto en los grandes temas como en los menos importantes. Algunos directivos son muy buenos a la hora de formarse una visión, y otros son gestores que saben que Dios estaba hasta en los últimos detalles. No por eso, él creó el procesador más importante de la historia. Combina las humanidades y las ciencias. Cuando Jobs era pequeño, siempre se vio una persona de letras.
pero le gustaba más la electrónica. Jobs vinculó las humanidades con las ciencias, la creatividad con la tecnología, el arte con la ingeniería. Hubo mujeres tecnólogos, pero sin duda el diseñador y el artista para nuestra época y con la poesía junto con su pasión fue Steve Jobs. Sigue hambriento, sigue insensato. Jobs plasmó su vena rebelde y contracultural en sus anuncios, como si quisiera proclamar que en el fondo todavía era un hacker y un hippie. Siempre buscaba la innovación y se fusionó con la empresa Disney y creó de Pixar una gran empresa. Algo que me gustó mucho de este libro es que Steve Jobs era claro, preciso y no lo podías cambiar por nada. Walter Isaacson, autor de la célebre biografía de Steve Jobs, explica las claves del liderazgo que convirtieron al creador de Apple en uno de los empresarios más exitosos del mundo. En septiembre del 2012, Apple pasó a ser la empresa más valiosa del mundo, dejando así a otras empresas atrás. Steve Jobs muere en el 2011, dejando atrás todo un legado y todo un producto de innovación. Muchas gracias.